Es la nomenclatura estándar. Y ahora estoy grabando. Entonces, estamos hablando de la especificación de las cooling towers para llegar un poquito más tarde. Y lo que yo determino es la altura del empaque para que ocurra la transferencia de materia en caso de la temperatura. Esta otra altura donde cae el líquido, la piscina, el sistema de ducha y de mister, eso es aparte. Eso nos vamos a concentrar solo en la altura de la torre, donde esa altura de la torre se determina por el número de etapa de equilibrio, ya lo vamos a ver cómo se calcula, pero es una integral, y el número de, perdón, y la altura de una etapa de equilibrio que es función del coeficiente de transferencia de materia. ¿Ok? Esa es la altura de una etapa de equilibrio. Dentro de la especificación está la carga térmica, cuánta energía necesitamos, condición climática, uno tiene la temperatura de bulbo seco y cualquiera de estas dos, bulbo húmedo o humedad relativa. La gracia de la carta psicométrica es que usted tiene datos de entalpías, que los necesita, y tiene datos de humedades absolutas para los cálculos de transferencia de materia y calor. Después viene el approach, y esto, como les decía, el approach puede ser un dato cuando usted cogió una torre que vale, no sé, $500.000, es decir, un número, pero puede tener una torre, voy a inventar acá para que entiendan el concepto, un approach de 5 grados Celsius, digamos, hay una tabla, tiene un costo X por kilogramo segundo de agua que está tratando, por colocar un valor, ¿ya? Pero una torre que tiene un approach de 2,5 es más cara. Entonces a lo mejor ustedes van a tener que elegir una de ellas. Es más cara, pero requiere menos flujo y es más chica. ¿Ah? Más cara, pero es más chica. ¿Ah? Pero el approach, en este caso del ejercicio, nosotros se lo vamos a dar. Yo digo que en diseño probablemente ustedes van a tener que elegir de distintos tipos de torres. Partiendo por la capacidad. Aquí la clave es la capacidad. ¿Ya? Pero hay que una suerte iteración. Porque el flujo de agua que está procesando va a depender de este approach. El approach es que permite calcular la temperatura de salida o la temperatura fría del agua es igual a la TBH. ¿Qué es lo que es la TBH? Bulbo húmedo más el approach. O sea, un approach más chiquitito, quiero decir que tengo un delta más grande. Un approach más alto, quiere decir que mi delta T va a ser más chico. ¿Okay? Entonces, si hago un balance de la carga térmica, donde tengo Q, voy a colocar la unidad acá, kilowatt y unidad de kilojoule segundo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar aquí, es lo mismo decir kilojoule segundo, es lo mismo. Es igual al flujo másico, kilogramo segundo, por C sub P, que es 4,18 kilojoule, kilogramo, grado Celsius, ¿sí? Por delta T, que está en grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo que es delta T? Ese delta T, se acaba de seguir para el lado, es la temperatura caliente o entrada menos la temperatura de salida. ¿Ok? Y aquí viene el punto 4, donde están los criterios que me determinan la temperatura de salida o caliente. Es igual a, puede estar entre 40 a 45, dependiendo de la operación de los intercambiadores de calor para que no se me incluya. Si tengo un agua más blanda, mi temperatura es 40 o 45. Si tengo un agua más blanda, ¿cuál es? Temperatura 40 o 45. Si el agua más blanda. ¿Ah? 45. Ya, esta que está acá es
más blanda. Esta que está acá, más dura. Estamos hablando de la dureza del agua. ¿Y la dureza qué es lo que es? ppm, concentración. Es la concentración de calcio y magnesio. Depende de cuál tenga. Carbonato de calcio, sí, pero más magnesio, más calcio, más malo, mira. Entonces aquí aparece otro dato. Mientras es más dura, mi purga va a requerir, ojo, mientras más dura, mi purga va a requerir una concentración más baja. Mientras más dura, la purga requiere una concentración, digamos C, voy a colocar al tiro el valor, que puede ser de 2 a 3. Esa concentración. Si es blanda, tiene pocos iones agresivos, puedo usar un C igual 5. Ya, 6. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo recircular el agua hasta que se me concentre más. ¿Me explico? Entonces el criterio de temperatura de salida me va a decir dos cosas. ¿Cuál es la temperatura caliente con un trato de enfriamiento? ¿Y qué criterio voy a ocupar para definir cuánto le permito a mi sistema que opere con concentración? Todo esto lo vamos a ver más en detalle con cálculo y todo, pero estoy tratando de explicar a grandes rasgos cómo se determina. Profe, ¿Sí? yo como que todavía no entiendo la definición de approach. El approach es un dato que da el fabricante y te dice qué tan cerca queda de la temperatura de bulbo húmedo. Mientras más cerquita, tu equipo mejor se acerca más a la condición de equilibrio. Eso implica que tiene que tener una buena área, tienes que meter alto flujo, un buen contacto. Y unas torres muy especiales. ¿Ya? Si coloco un encatrado de madera con líquido, el approach va a ser 5. Si una torre altamente tecnológica con esos empaques delgaditos, como plástico, da 1,5. Pero es más cara. ¿Ya? Entonces, con el dato de la temperatura caliente que quedó determinada, ¿sí? Calculo entonces, ¿qué dato calculo? El flujo. ¿Ya? Calculo el flujo. Por acá. Esta es la ecuación, ¿cierto? Entonces partamos. Voy a decir que tengo un Q igual a 2 megawatts con la temperatura de bulbo seco igual a 25 grados Celsius, una humedad relativa igual a 60%, un approach igual a 3 grados Celsius. Con esos datos calculen el flujo de agua, digamos, calidad agua make-up es dura. ¿Listo? ¿Cuál es el flujo del agua? 5 minutos. Calidad de agua.
Ya. Entonces estamos claros que hablamos de humedad absoluta, que dice la capacidad que tiene de retención el agua, ¿cierto? Y la humedad relativa, que es relativa a la saturación, ¿sí? En la saturación, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco. Para que funcione la torre de enfriamiento, tengo que estar debajo de la saturación, si no, no puedo evaporar agua. ¿Estamos claros? 80, 90. Mientras más humedad relativa tengo, la torre de enfriamiento es más grande, que cuesta más, tiene menos gradiente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de humedad absoluta, son los kilos de agua por kilo de aire seco, número en la cabeza, un 2% de la masa es lo que tú puedes sacar, es poquito. La humedad relativa tiene que ver con esta capacidad de saturación. ¿Qué tan cerca estoy de la saturación de la capacidad máxima de retener el agua? Que a su vez es función de la presión barométrica, ¿cierto? Mientras más baja sea la presión barométrica, tengo más capacidad de retener agua, te baja la presión total. Entonces, y la presión parcial solo es función de la presión de vapor. Si lo que lo acabo de decir es un poco confuso, revíselo porque es algo que debes manejar hoy como ingeniero químico. ¿Ya? ¿Sí? Es termodinámica, transferencia de calor y todo eso. Claro, la temperatura de bulbo húmedo es cuando tiene el 100% de humedad. De la carta psicométrica uno la puede extraer, ¿cierto? Y aquí se han confundido. Yo voy a colocar TBS o TBH, pero tiene que tener claridad para sus cálculos, que la temperatura de bulbo seco siempre es más alta que la de bulbo húmedo. Siempre, a menos o igual, cuando está saturado. ¿Ya? Otra vez no les traje la casita, pero hay dos formas de medirlo, con esta gasa de equilibrio o también con otro equipo que tiene, de hecho se ocupa el cabello de caballo, los crines, son higroscópicos, le dan tensión, así se hacía antiguamente. Yo le dispositivo electrónico, yo tengo de los dos para medir la humedad. Pero temperatura de bulbo húmedo con gasa es lo conceptual que uno maneja. ¿Sí? De hecho es una matraca que uno gira así con dos sensores de temperatura. Se me olvidó traerla. Bulbo seco siempre es la más alta. Torre de enfriamiento, lo que nosotros estamos determinando es la altura de este relleno. Puede que la torre sea 20 veces más grande, depende del equipo. Si una torre hiperbólica, el empaque es así y relativo a la torre que es así. Es más grande esa torre para generar la convección del flujo de gas, así que no se confundan. Estamos determinando solo la altura del empaque para lograr la transferencia de materia. ¿El relleno es lo más grande de la torre? No. Si tú miras para atrás, la clase pasada, en las torres hiperbólicas, que eran de este porte, el empaque es así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué así? Porque necesitas generar convección para que fluya gas, un tema térmico. Ese diseño está determinado por la hidrodinámica del gas, en convección natural. ¿Entiendes la diferencia? Pero nosotros solo estamos focalizados en la altura del empaque. En una forzada, cuando tú metes aire forzado, hay un poco más parecido, no sé, 20% para arriba, 20% para abajo. ¿Ya? Les quiero insistir en que hay pérdidas por evaporación que se determina por el gradiente de temperatura, o uno puede decir que un 2-3% de lo que recircula es lo que se evapora, ese es el rango. Como en la clase pasada, lo que se pierde por arrastre en microgotas que no influye en la transferencia de calor, repito, no influye en la transferencia de calor, es el drift, y es un 0,02%. Microgotas. El agua de make-up tiene que coincidir con lo que se evapora, lo que se va por drift y lo que tú purgas. Es el balance que también bueno que se va. Ahora,
cada cuánto purgo hasta alcanzar un nivel de concentración de sales. Esta cosa está recirculando, está perdiendo agua, no pierde iones. En la evaporación se van un poco iones, pero consideramos que es cero. Se evapora solo agua sin iones y por tanto se me empieza a concentrar. ¿Vámonos? Yo lo que permite una concentración entre 3 a 5 dependiendo de la dureza del agua. Mientras más dura el agua, permite una concentración más baja, si no se me incrusta la torre. Si el agua es más blanda, permite una incrustación, una carga circulante, un nivel de concentración un poco más alto. ¿Sí? 5 a 6. ¿Y el relleno cada cuánto se tiene que cambiar? Muy buena pregunta. Depende mucho de la dureza, pero también hay alga y herbicida. Es muy variable. Pero es como hacer una planta. Mínimo un año lo cambiáis. Mínimo. Ya, entonces ahí convienen los rellenos estructurados, lo que yo te decía, porque el relleno estructurado tú arriendas la grúa un día, sacas la grúa, metes el empaque, se limpia, tiene unos trozos así. Que no le daba esa PPT de los rellenos y ese tipo de cosas. Entonces y tienen un diseño para que no se forme película. Lo mejor es la película para transferencia de materia, pero no para la incrustación. Queda literalmente tapado. Ya, aquí lo que tú preguntas, se mete aire para enfriar el agua por calor latente. En el balance de materiales, cuando yo digo el agua que entra, ¿sí? Saco lo que se evaporó, para el balance, esa carga circulante que calculamos, no consideramos la evaporación porque es muy poquito, menos que el 5%. Para el balance, si fijaron que calculamos carga térmica, sacamos este M punto no consideramos lo que se evaporó. ¿Ok? Para el balance, como balance, ¿ya? No importante. El make-up también considera el agua que se evapora. El make-up, sí, pues el make-up considera lo que se evaporó. Pero para efectos del balance térmico, yo no considero lo que se evaporó porque es muy poquito. Pero el make-up sí, porque estoy reponiendo una cierta cantidad de agua. Que es más o menos entre 3 y 4%. Eso es lo que yo repongo. De lo que estoy recirculando, 3 y 4% es lo que repongo. ¿Ya? Entonces, mira, esta purga la vamos a calcular a través de un balance de materiales y un balance de iones. ¿Ya? Estas ecuaciones se las mostré en la clase pasada, pero las vamos a volver a calcular en un ejercicio contextualizado. Ahí está la parte importante. Entonces, el make-up es lo que se evapora, el arrastre y lo que es la purga, el blow down. A la purga también se dice blow down, entre paréntesis. ¿Ok? Blow down. Y el drift también se le dice de. Pero hay tres formas de perder el agua. El agua que estoy alimentando se pierde en 3 canales. La purga, que yo la boto esa agua, lo que se evapora y lo que se arrastra en microondas. Y el balance de iones considera el make-up que mete iones, considera la purga que saca iones, no considera la evaporación porque es agua nomás, pero sí el drift, porque el drift saca gotas que traen iones. ¿Me explico? Es poquito, pero ahí se consideran los iones que se pierden por el drift. Ya. Este gráfico es súper importante entenderlo, cada uno de los componentes. El agua caliente es el agua que entra por el tope de la torre y que está determinado por el criterio de si el agua es dura o blanda, por el criterio de intercambiar de calor. El agua fría, de la que sale la torre, con la que hago el balance térmico, va a estar determinada por la temperatura del bulbo húmedo más el approach que lo determina la tecnología que estamos usando. ¿De acuerdo? ¿Ya? La línea de operación va a ser función, el SODG va a ser función de un balance térmico. En el caso del agua, un MS sub P delta T. En el caso del aire, es la variación de entalpía, producto de calor sensible y producto de un cambio de humedad.
Evidentemente, acá colocan este otro dato, esto no lo ocupamos, pero aquí la temperatura de bulbo húmedo está determinada por la condición climática, temperatura de bulbo seco y humedad. Esa es la que ustedes tienen por carta psicométrica. Este punto acá, entalpía del aire que entra, ¿lo conocen? ¿Cómo lo pueden determinar? Carta psicométrica también, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es lo que te explicaba recién. ¿Tú me preguntas? Este punto de acá lo conozco. Porque este punto de acá es la entalpía del aire de la alimentación, el aire fresco. Y esta temperatura la determiné con la temperatura del bulbo húmedo más el approach. Este punto lo tengo siempre. La curva es un dato de equilibrio que lo pueden aproximar por un polinomio o mejor un exponencial, que es lo más representativo. ¿Ya? Por un par de puntos la sacan, aquí hay un ejercicio hecho en esto. ¿Ya? Ahí está la ecuación, ¿sí? No, serán dos. Tres da la curva. La forma de calcular la altura del empaque va a estar determinada por el número de etapas y el número de una altura de equilibrio. ¿Ok? Entonces el número de etapas viene de esta ecuación, que también se la puedo deducir, pero esa ecuación viene de hacer un balance de materia y calor simultáneo. Van a llegar a una ecuación diferencial. Y aparece esta ecuación, donde esto que está acá es la entalpía de equilibrio, la curva, y esto que está acá es la entalpía producto de la línea de operación. ¿Ya? Concentrémonos primero en la receta, después donde viene esta ecuación. ¿Ok? Ahora, mientras que está acá, la altura de una etapa de equilibrio viene de este G'(S). G'(S) es porque es velocidad superficial de gas. En realidad son los kilogramos segundo por metro cuadrado. Es un flux de gas. No tenemos el área. Ojo, ahí no tenemos el área. Entonces, una vez que terminamos el flujo de gas, necesitamos conocer el área. ¿Sí? Y este KIA, que incluye el área, es el coeficiente de transferencia de materia que lo da un fabricante de equipo. Si tienen palos, si tienen relleno, usted puede hacer otro transferimiento, incluso una torre de relleno de empaque a nivel rayo. Porque el contactor da líquido. ¿Ok? El área se determina por un criterio hidrodinámico que te dice esta torre tiene que operar a este flujo de líquido mínimo y a este flujo de gas mínimo. No necesariamente coincide. Y usted va a elegir siempre el área más grande que cumpla las dos condiciones. Esto lo vamos a ver, esto está en el ejercicio acá. ¿Ah? Ok, la integral, en rigor, la integral es el área de esta curva, debería ser así. Este pedazo sí, ¿cierto? La recta acá. Pero si uno mira acá, esto como que compensa los triángulos de un lado a otro. O sea, la podemos calcular directamente como sale expresado ahí. ¿Quiere eliminar el espacio entre la...? Es que obedece a la ecuación de arriba que viene de otra reducción de un balance diferencial de calor y materia. Al hacer el balance de calor y materia, que también lo tengo deducido, esa es la ecuación de diseño, que me dice que el número de etapa de equilibrio viene de la integral general. ¿Ya? O sea, primero el número de etapas y luego un poco de gráfico. Ah, como tú quieras. Pues, claro. Pero Sí, es conveniente primero calcular los flujos, después aplicar el criterio de velocidad de gas para calcular la altura. Pero da lo mismo que calcular primero, igual necesitas los dos para saber la altura total. Entonces, concéntrese en el lado de acá, derecho. Este punto de acá lo tengo, para todos está claro cómo lo saco, ¿cierto? Tengo la condición de entrada del gas, tengo la entalpía, tengo la temperatura de salida del líquido, la temperatura fría del líquido, y tengo la curva de equilibrio de entalpía. Es un dato termodinámico. Lo primero que hago es intersectar la temperatura de entrada del líquido, lo caliente, con la entalpía de salida del gas, asumiendo una condición de equilibrio, asumiendo una torre infinita que se alcanzó el equilibrio.
Eso me va a determinar un flujo de gas. ¿Qué flujo de gas me va a determinar eso? Como se indica acá, estoy poniendo la nota, flujo de gas mínimo. El flujo de gas mínimo por un factor que puede ser entre 1,2 a 1,5 me determina el flujo de gas de operación. ¿Ok? Este es el ejercicio clásico. Normalmente uno no te da el flujo, uno normalmente te dice la carga térmica y en base a eso calculan el flujo de líquido como lo acaban de hacer al inicio de la clase. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema con eso. SMS super delta T, ¿sí? Esa receta está clara, ¿ya? Una vez que no sé si lo voy a mandar, está en la llamativa del 2020, está en video, todo, explicado con lujo de detalle. Ya lo hicimos con Natalia Flores. Lo explica mucho más lento. Bueno, en este caso te doy la temperatura de bulbo seco, que es lo más común, y la temperatura de bulbo húmedo, pero indistintamente, dando unidad relativa, puedo sacar temperatura de bulbo húmedo. No hay duda de eso, ¿cierto? Sí, es que variarse con eso. El agua se enfriará hasta 5 grados sobre la temperatura del húmedo. ¿Qué dato es ese? El approach. Dice, el agua de compensación, en realidad de reposición, el make-up, está con una dureza de 500 ppm y el agua circulante no debe superar los 5000. Eso me está dando el criterio de concentración. ¿Noten acá? El criterio de concentración es concentración máxima sobre concentración de agua fresca. Y en este caso es un factor 4. ¿Sí? También les podría decir al revés, les podría decir, o ustedes me podrían decir, si el agua es dura, el factor C va a ser 3. ¿Me explico? Si el agua es blanda, el factor C va a ser 5 o 6. Y por tanto, eso les va a permitir determinar la concentración de salida. Si tienen un factor 3, la concentración de salida es 1500 ppm. Los ppm son miligramos litros de iones, ¿sí? Si tienen un factor 5, C, la concentración va a ser 2500 ppm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sería compensación dividida en ¿Cómo? concentración de...? No, compensación es el agua que tú le pones. Ahora estoy hablando de la concentración máxima hasta antes de purgar. Yo concentro, pues saco un poco de líquido. ¿Okay? Pero el criterio de concentración es concentración máxima partida en No es concentración máxima. Es la concentración de salida por la concentración de entrada, me da un factor C. Ese factor C va a depender si el agua es blanda o es dura. Si el agua es blanda, puedo usar un C igual a 3. Si el agua, si el agua es dura, uso un factor C igual a 3. Si el agua es blanda, ocupo un factor C igual a 5. O sea, permito que el agua esté más concentrada. Eso me va a determinar la concentración de salida. En este caso, yo le estoy dando la concentración de salida del diseño. Pero también no podría decir nada. O sea, voy a decir nada. Ustedes determinan el C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy diciendo que la prueba que voy a hacer, no le voy a decir cuál es el C, pero tienen que entender. Y acá está el criterio súper importante. Fíjense que aquí nosotros les damos el coeficiente de transferencia de materia, que se lo escribiremos segundo por metro cúbico de empaque. Por metro cúbico de empaque. ¿Ya? Y este es el que yo le decía el criterio de velocidad. Entonces la velocidad mínima del líquido debe ser 2,7 kilosegundos por metro cuadrado. Es un flux máximo. Lo mismo que el flux de aire máximo, ¿cierto? Primero, el mono. ¿Estamos de acuerdo? La figura. Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, temperatura de está. ¿Estamos de acuerdo en este caso? ¿Sí? Los 15 kilosegundos que nos dieron como dato. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos la humedad de salida y tampoco la humedad de salida del gas. Este punto de acá, este punto no lo tenemos. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos la carta psicométrica, que ustedes la van a tener en papel. Hojita con carta psicométrica. Usted tiene la temperatura, están las líneas, fíjense, esta es la temperatura. Cuando usted tiene un punto acá, yo voy a mostrar acá mejor, en la que viene. Sí.
Claro, uno parte por la temperatura de bulbo seco y acá la conecta con la... ¿Qué son estas líneas así? La humedad. Muy bien. Entonces vamos a llegar aquí a un 60% que quede ese punto. ¿Sí? Y con ese punto, por esas líneas que son oblicuas, leo la entalpía. Evidentemente es mucho más fácil hacerlo en la calculadora, pero, perdón, el teléfono, pero por razones de no copia, no usen el teléfono. El ejercicio en la casa lo pueden hacer con la calculadora, ¿cierto? Para ubicarse. Entonces es importante para los que no han usado la carta psicométrica entenderlo bien acá. ¿Sí? Entonces usted saca ahí la entalpía, para el lado derecho saca la humedad que está en granas, ahí está la humedad absoluta. Ahí saco, mira, saco este I', que es la humedad absoluta, los kilos de agua por kilos de seco, y saco la entalpía. Ahí tengo la entalpía de entrada o de salida. No, pues de entrada porque está a 30 grados. ¿Ok? Y ahí están los datos. Están acá, a esa condición. ¿Sí? Porque la saqué a 30 grados. Es 60% humedad, como venía el aire. 30 grados, 60% humedad, saco la humedad absoluta y la entalpía. Después, eso puede sacarse de tabla o de algún gráfico, no es complicado. En la planilla Excel que tengo desarrollada lo tengo ajustado con un exponencial, que es mejor. Ahí lo ajustaron con una polinómico. En general, no es bueno ajustar con polinómico. Efecto de interpolación está bien, pero es mejor aplicar la fenomenología que es exponencial. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Mejor una exponencial. ¿Ya? Con ese dato, miren lo que voy a hacer. Este punto ya lo tengo identificado en la carta psicométrica directa. Como está bien, que es este valor. ¿Sí? A la temperatura. ¿Por qué tengo la? Ah, sí, al 45. La temperatura. A esta temperatura de alimentación de la torre de enfriamiento, yo determino la entalpía si estuviera en equilibrio. Digo, ¿qué entalpía tiene el aire si está en equilibrio con esa agua, si está a 45 grados? ¿Ya? ¿Ok? Con eso determino la entalpía de salida del gas. Y a la condición de flujo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? A la condición de flujo mínimo. Partimos así, a la condición de flujo mínimo. ¿Sí? Se supone que menos flujo de aire es mejor. Claro, porque tú le das más tiempo para que se llene. ¿Entiendes? Esa es como la condición. Claro, si tú tienes la torre, entonces empieza a bajar el flujo, le van a dar las moléculas para llenar el aire y se va a saturar. ¿Ya? Pero tampoco puede ser tan bajo, si no voy a cruzar de la línea, voy a dar una condición que no es. Tiene que ser la condición tal que alcance la entalpía de saturación. ¿Sí? ¿Se entiende el mono, no? Y el valor de entalpía... Ah, no, ¿por qué tengo acá? Claro. Acá tengo los kilojoules, no sé por qué. Son 213.000, ¿cierto? Joule, son 2,3 kilojoules por kilo de aire seco. Porque así me la entrega la carta psicométrica, ¿estamos de acuerdo? Son kilojoules por kilogramo de aire seco, ¿ya? Con ese dato, ¿qué hago ahora? Lleno mi tablita. Recuerden siempre llenar su diagrama de proceso para no enredarse, por lo que entre y lo que sale. Se tiene que cumplir el balance de energía. El flujo de gas, en este caso el flujo de gas mínimo, con esas dos entalpías, tiene que cumplirse con el calor transferido al líquido, o al revés. El líquido le transfiere calor al gas, ¿cierto? Sube la entalpía del gas. Voy a llegar a esa expresión, y aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Al resolver esa expresión, voy a tener la entalpía de salida del líquido saturado menos la entalpía de entrada, que es condición por las condiciones del gas que tenemos, la diferencia de temperatura, los 15 kilogramos de líquido que están corriendo, con el C sub P del líquido, y esto es la condición de flujo de gas mínimo. ¿Sí? Flujo de gas mínimo me da ese valor. ¿Cuál es el flujo de gas de operación? Por 1,5. Tengo flujo de gas de operación. Estoy listo. Con ese flujo de gas de operación, ¿qué voy a calcular? Antes de volver para atrás. ¿Qué recalculo ahora con ese flujo de gas de operación? ¿Qué recalculo? La nueva línea de operación, pero ¿cuál es el punto que me faltaba en la nueva línea de operación? Mira, estaba aquí. La entalpía de salida del gas real.
que se alcanza ahora y es más alta o más baja. Más baja porque estáis pasando más gas, pues, entonces no se alcanza a cargar. ¿Entiende el concepto? Y hay despejo nomás. Y eso me da la entalpía de salida, por tanto tengo la entalpía de salida que es menor que la entalpía de saturación. Y por tanto tengo mi curva. ¿Entendiste? ¿Se entendió? Solo para la línea de operación. Porque eso te va a determinar el flujo de gas. Pero de ahí viene el cuento. Y con ese flujo de gas de operación lo comparo con el de diseño, me da el área. Y después con ese flujo de gas específico calculo la altura de etapa de equilibrio. ¿Me seguiste? Y la línea de operación es re importante porque con eso calculo la integral. Pues. Porque acuérdate que h asterisco menos el h de la línea de operación. ¿Sí? Ahora bien, calculemos el HTOG, que es la altura. Entonces, sabemos que es 10 y se tiene que cumplir la velocidad tanto del líquido como del gas. Calculemos el área la puedo calcular de dos formas, creyéndole al líquido o creyéndole al gas. Entonces, en este caso, para que se cumpla lo del líquido, el área debería ser 5,56. Si le creo al aire, el área debería ser 5,32. ¿Con qué área me quedo? ¿Por qué? Claro, ¿cierto? Con eso tengo el flujo mínimo, se achica, mientras más grande el área. Estoy buscando un flujo mínimo. Entonces ahí no hay nada que hacer, pues. Saco el flujo cumple con los dos, saco el área mínima. Con esa área mínima calculo el flux másico de gas en condición de operación, que serían los 10 kilos por segundo que encontré, dividido en el área me da 2 kilos. No tomé el área más chica, tomé el área más grande. Entonces me equivoqué en algo. Claro. Porque lo que yo quiero, si yo tengo un área más grande, cumple los dos. Cumple los dos. Sí, esta cumple los dos. Pues. Si yo meto esta área acá, con ese flujo, me da una velocidad más alta. Entonces la más chica, yo me equivoqué. Entonces el criterio es cumplir la velocidad mínima. Entonces de las dos áreas veo cuál cumple con los dos. Y efectivamente, esta cumple. Si yo reemplazo esta área acá, me da un flujo mayor. Entonces se puede finalizar así como que siempre una posibilidad de más chicos que tiene que ver para cada. No, pues sí, tiene que elegir un área y sobrepase los flujos mínimos en ambos casos. ¿Sí? No es como finalizado que para decir No. ¿Y sobrepase? Tu criterio tiene que elegir un área que esté sobre el flujo mínimo en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo? El criterio es un área tal que si yo calculo el flujo, estoy mayor o igual que el flujo mínimo en ambos casos. ¿Ya? Y ahí con ese flujo flux es llegar y multiplicar nomás, ¿cierto? Con eso calculo la altura de una etapa de equilibrio que es 2,9 metros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y llegar a aplicar la fórmula. ¿Cómo? Entonces, menor área, mayor flujo. Usted diría, usted tiene flujo, coloca más área, tiene flujo más chico, más área por debajo. Usted tiene que elegir un área más chica. Y ahora viene la integral. Como les digo, esta integral, perdonen que se la escribe así, pero esto viene de una deducción que tengo en otra presentación. Si alguien quiere, se la puedo enviar, está en papel. ¿Ya? Pero esta integral viene de un balance de materia y calor simultáneo, con la ecuación de luz y esas cosas que ven en el flujo de transporte. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo el Excel? No, lo tengo acá. Esa planilla lo tengo en una planilla Excel. ¿Ya? Tengo una planilla Excel donde usted tiene, integra por lo que uno hace esta integral. A lo mejor la muestro en la planilla. Entonces uno tiene para el rango de temperaturas, este otro caso, pero para el rango de temperaturas, de la temperatura inicial a la temperatura de entrada de la torre, que es 45, ¿sí?
uno calcula la entalpía de equilibrio, que en mi caso, yo lo ajusté a un modelo exponencial. Tengo que compartir acá que no se está viendo esto. Tengo que compartir el escritorio. Mejor, ahí. Entonces, en mi caso, yo tomé esos puntos de datos experimentales y lo ajusté a una curva exponencial. Lo ajusté a una curva exponencial, ¿ok? Entonces, con esos datos de la curva exponencial que está ahí tengo una exponencial con esos factores, determino la entalpía de equilibrio. Como tengo la línea de operación, intercepto y tengo en la línea de operación y tengo la pendiente, tengo el HI. Saco la delta, un DH me doy, ¿cierto? Y acá el H de equilibrio menos el H de la línea de operación, simplemente el delta, saco la integral, el 1 partido por I9. Y pues sumo. Y esa suma, ese resultado de esa integral de DH por esta suma, va a determinar el número de etapas, que es la integral numérica. Esa integral numérica por el Z me dice la altura del empaque. ¿Estamos? No, la altura del empaque real, del empaque, ¿ya? El cálculo de concentración, que es de un balance de materiales, se los mando a la PPT. ¿Sí? Sí, ahora. O sea, ahora lo que llega a la oficina. A lo que llega a la oficina.